la denominación que el gobierno federal entregó a este municipio. Y pues bueno, derivado de eso han cambiado muchísimas cosas en nuestra ciudad. Y pues bueno, yo le pedí hoy a dos amigos que me acompañaran. Bienvenido, ingeniero Ángel Hernández Horta. Hola, Mar, muy buenas. Sixto Sosa Ayuso, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí, mira, saludándote. Muchísimas gracias, pues vamos a abrir con este tema, ingeniero Ángel Hernández Horta, pues 11 años de Pueblo Mágico, ¿cómo lo ves? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo ves al Pueblo Mágico? Bueno, efectivamente, no hay duda de que hay una evolución en muchas actividades cotidianas de la vida, de la vida del pueblo como tal. Lo económico ha sido muy notorio. Ya muchas actividades en vista de desarrollo, de innovación, van encaminadas precisamente hacia el concepto de pueblo mágico. Uh-huh. Hay oportunidad para mayores actividades de las propias personas. ¿Y cómo se ha desarrollado? Pues ahí lo vemos, por ejemplo, con los vitrales, uh-huh. ¿Sí? Lo vemos con el crecimiento propio de la infraestructura turística, uh-huh. con los espacios y productos turísticos, uh-huh. ¿Sí? Con la oportunidad de desarrollo de productos artesanales, uh-huh. que ha crecido muchísimo, que quizás todavía no sea lo que debería de ser, pero no importa. Ha habido un avance muy, muy sustancial. Y obviamente los problemas normales, uh-huh. ¿Sí? Donde ya viene la seguridad, que a lo mejor ya se requiere implementar otro tipo de estrategias. También ya viene la situación de los servicios propios, como es el agua, el alcantarillado, todo, uh-huh. Ya se requiere mucho más, porque ya hay momentos, y lo notamos mucho en los principales eventos del pueblo, como es la Feria de la Manzana, o quizás también en ese puente de noviembre, en el cual ya hay de alguna manera escasez de algunos servicios, y además también eso nos está permitiendo visualizar a todos los zacatecos lo que es en verdad Zacatlán, la belleza natural que tenemos, porque ya no es, como hace rato lo comentábamos, ya no es de que nosotros lo ignoremos porque la rutina nos lleva ahí, ¿no? Sino porque el propio turista te lo hace ver. Qué bonita barranca tiene, ¿no? Antes, híjole, pues era la barranca y ya, ¿no? Sí, claro. Oye, qué bonito centro. O sea, ¿cuántos años? Bueno, particular desde que nací, lo veíamos, el palacio y todo. Qué bonito palacio, oye, qué hermoso convento. Ahora la historia del convento ya hasta te la empiezas a saber también tú, ¿no? Uh-huh. Cuando antes a lo mejor era algo que pues sí, te lo dejaban de tarea en la escuela y todo. Ya requieres conocer todos los espacios. Oye, yo voy a Zacatlán y ¿a dónde puedo ir? Pues ya no nada más es decir como antes, pues vas a pies encimadas y ya, ¿no? Okay. Hoy no, hoy ya tienes que conocer todas las alternativas que hay y qué ofrecen como tal, ¿no? Además, las ventajas que tiene nuestro clima, ¿no? Y las desventajas propias del mismo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una oportunidad de vida para todos los que vivimos aquí en Zacatlán, muy importante, y que nos ha hecho ser mejores ciudadanos. Claro, y una experiencia sin duda. ¿Cómo ves, Sixto, el pueblo mágico de Zacatlán? Pues sí, coincido mucho con lo que comenta el ingeniero, pero fíjate, Omar, déjame platicarte un poco de tuve yo la oportunidad del antecedente del pueblo mágico. Inició en la administración del ingeniero Raúl, armar los proyectos, casi ya en el último año del gobierno. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de acompañarlo a entregar los expedientes a la Secretaría de Turismo Federal, lo cual nos entrevistamos ahí con una persona de un nivel importante en la Secretaría, y nos dijo muy claramente, recuerdo sus palabras, porque como que sí nos cayó de sorpresa: ¿de veras quieren que Zacatlán sea pueblo mágico? Yo conozco Zacatlán y es muy hermoso, así déjenlo. Así de plano. Así nos lo dijo, Omar. O sea, lo recuerdo okay. Perfectamente bien, pero sí nos impactó. Uh-huh. Y hasta nos puso nerviosos en decir, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? Uh-huh. ¿Por qué no lo dice? Si va a ser algo que va a ser muy bueno para el pueblo. Y dice, es que esto conlleva diferentes problemáticas, y problemáticas que tienen que estar perfectamente visualizadas a mediano, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Y mira, yo creo que el Señor no se equivocaba, Omar. Verdaderamente era el entusiasmo de que fuera nuestro pueblo mágico, y no alcanzamos a verlo por lo mismo que era un ayuntamiento que estaba terminando. Claro. Ajá. Ya se estaba conformando el comité de pueblo mágico, que tenía que darle seguimiento a través de los ciudadanos, pero no lo sentía yo que
que había tanto involucramiento, ¿no? Uh-huh. Termina la administración, le toca a nuestro amigo Mario Alberto ya recibir el nombramiento, y sí, en un lapso del primer año empezamos a ver los cambios, ¿no? Incidencias de todo índole, y nuestra deficiencia, llamémosla así, vial, Uh-huh. porque ya empezamos a tener problemas de congestionamiento, ¿no? Okay. Por la presencia. Sí hizo falta un poquito de mayor planeación. Uh-huh. No digo con esto que hoy en día no lo disfrutemos, Sí. pero creo que sí hace falta meternos al tema de más desarrollo. Vamos bien, pero podemos estar mejor, creo yo. Sí. Ok, el tema que estás abordando, ingeniero, y un tema que es muy importante, el desarrollo urbano, más allá de toda la infraestructura que ha crecido, de las bellezas naturales, el desarrollo urbano, ¿cómo has visto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Vamos bien o vamos de manera desordenada? Que al menos yo así lo veo. Mira, el hecho de que en temporadas altas, aún con pequeñas deficiencias, yo las considero pequeñas porque en realidad nunca hemos padecido de agua. Ok, es buen punto. ¿Sí? Sí. No tenemos problemas de alcantarillado. ¿Sí? De alguna manera, en cuestión también de temporada alta, no tenemos... hay un reflejo en la vialidad por el congestionamiento. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Pero más problemas en general no existen. Entonces, ¿qué significa? Que vamos desde mi punto de vista bien. Sí. Falta adecuar más cosas. Así es. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, hace como 5 años, en un día de feria, se bloquearon los teléfonos. Ajá. Porque la capacidad instalada también no lo permitió. Ajá. Hoy ya no sucede. No ha vuelto a... Hoy falla por las fallas que normalmente tienen las teléfonos. Pero ya es menos. Pero ya no es porque haya un exceso de personas utilizando la infraestructura tecnológica de las telefónicas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien. Aquí el detalle, lo que yo podría de alguna manera decir que podríamos avanzar más rápido, es porque no existe o no se lleva a cabo un plan de largo plazo. Como que llegan ideas en cada trienio, todas buenas, ¿eh? Sí. Sin embargo, como que es empezar en ocasiones de nuevo, cuando ya no hay la necesidad, nada más hay que ajustar y mejorar las cosas, porque te digo, porque realmente están, o sea, el crecimiento de la infraestructura hotelera está. Ahora sí hay que cuidar el detalle de que vaya creciendo de acuerdo a un plan de desarrollo, que no estemos hablando de 3, de 5, sino de 20, de 30 años ya. ¿Sí? Eso es lo importante. Y quien llegue, pues tiene que ir viendo, a ver, sí hay que adecuar las cosas a una modernidad que en su futuro se va a presentar. Uh-huh. Pero no pueden cambiar drásticamente. Pero ya lo hicieron ese plan en la administración pasada, ¿en que no recuerda? Ya, por eso. Un plan de desarrollo. Hay que tomarlo, claro, hay que evaluarlo, y hay que adecuarlo. Esa es mi opinión. ¿Sí? Porque ahora, de que hay cosas que tienen que ser drásticas, pues las tenemos que probar, o sea, de alguna manera, como hace rato comentábamos con respecto a la vialidad, que ese es un problema, y es un problema de congestionamiento. Así es. ¿Sí? Entonces, el cual, desde mi punto de vista, tiene una solución. Mira, ese problema de congestionamiento, recuerdo de la administración del ingeniero Raúl Hernández Quintero, uh-huh. Y recuerdo una expresión en la que decía, es que en Zacatlán hay tantos coches que tú puedes poner un coche de aquí a Chignahuapan seguidos y llenar la carretera. Okay. Y por eso es que no podemos resolver el problema de tan fácil, el problema de congestionamiento. Recuerdo que luego, en la siguiente administración, estando, por ejemplo, acá, Sisto parece, hicieron el movimiento de la Luis Cabrera, uh-huh. de convertirla en un solo lado de estacionamiento, uh-huh. que por cierto era para 0 estacionamiento. Y uh-huh. yo la verdad estoy en la idea de que debe de ser 0 estacionamiento de la Luis Cabrera. Bien. ¿Sí? Entonces, pero bueno, quiere decir que sí hay una solución. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, hoy se propone a lo mejor una solución en cambio de sentidos, ¿de acuerdo? Pero nada más es a través de los estudios científicos, porque ya no puede ser, fíjate, ocurrencia. Ya no puede ser como que pienso, me late, ya no. ¿Por qué? Porque ya crecimos demasiado. Antes, si hablabas de 100 carros, hoy tienes que hablar de 1000.
y ya no es tan sencillo tomar una decisión como total, pues me equivoco acá y lo cambio. Entonces, mi idea es, mi conclusión en esta parte de lo que me preguntas es, vamos bien, nos hemos desarrollado, falta adecuar algunas cosas y creo que la solución está en visualizar un plan a largo plazo y la continuidad del mismo. Bien, Sixto, a ver, hay un anteproyecto y te lo pregunto a ti porque tú estuviste al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tenía a su cargo el tema de vialidad. Me acuerdo perfectamente, hubo un intento de reordenamiento vial, me acuerdo perfectamente que hubo debate, ya estaba todo listo y no se pudo hacer. Ahora se plantea, y ya conoces el proyecto, a grosso modo, sí, se plantea que Luis Cabrera suba y que haya cambios radicales. De hecho, si se fijan, ya son de un solo sentido muchas calles. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo palpas? ¿Qué opinas? Mira, Omar, como bien mencionas, ese documento en la administración donde me tocó participar, primero había algo trascendente en esa administración que iniciamos, que la seguridad pública tomamos la responsabilidad de hacerla ciudadana. Ciudadana, bien. Y al hacerla ciudadana, ponderamos al ciudadano, tal como se dice. Y al ciudadano lo incluimos recuerdo que pasaron 8 días de haber tomado protesta, e invitamos a las organizaciones civiles a conformar el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Ok. ¿Sí? Participaron todas nuestras organizaciones que se encuentran y algunos sectores, como cuáles, como el transporte público, taxis, comerciantes. Quisimos incluir la mayor parte de representación ciudadana para empezar a debatir esos cambios que ya se veían o que ya necesitaba nuestra ciudad. Sí. Pero quisimos hacerlo no desde la parte radical o de la parte de imposición por parte del gobierno. Lo hicimos a través de estas organizaciones. Y nos sentamos 8 meses, Omar, 8 meses que discutimos el tema y que tuvimos que recurrir a especialistas. Recuerdo que vinieron algunos especialistas de desarrollo urbano de Puebla y nos dieron sus puntos de vista. Y te voy a platicar rapidito cómo está ponderado ese proyecto. Porque ese proyecto existe. Ahí está, se quedó. Ahí está. Ahorita ya lo tiene, se lo entregué a mi amigo, al profesor Martínez. Alberto Martínez, para que lo checara y llegara a quien deba de llegar. ¿Por qué? Porque no es un documento de gobierno, es un documento que lo elaboramos todos los ciudadanos en ese momento. Ese documento pondera 3 cosas importantes. Hablar de movilidad y hablar de jerarquización, ¿sí? Y en la jerarquización nos apegamos a las normas internacionales, inclusive, que de momento se nos estaba pasando, ¿no? Esas normas internacionales manifiestan, que sin que tú conozcas los idiomas y vayas a cualquier país del mundo, una sube y otra baja. Y así es la forma de moverte, ¿sí? La jerarquización pondera al peatón, bicicleta, transporte público y vehículo. Entonces nosotros quisimos incrustar dentro de nuestra infraestructura vial, cumpliendo con esa norma, qué alternativas teníamos de movilidad. Y voy a contestar la pregunta de Luis Cabrera. Sí, vimos en primera ocurrencia, llamémoslo así, en una guerra de ideas en ese grupo, que se cambiara Luis Cabrera porque era la parte donde ingresabas y te veías, derechito a nuestro pueblo y lo podías cruzar. Sí. ¿Sí? De norte a sur o de sur a norte. Vimos si era posible doble sentido, pero ahí ponderamos siempre el 1 por 1, que es un modelo de paso, de cultura y de atención entre ciudadanos que no era necesario quitarlo. ¿Sí? Cuidando nuestra imagen urbana, porque pudimos haber puesto semáforos, ¿no? De hecho, nosotros quitamos los semáforos de la entrada, ¿sí? Pero bueno, esa Luis Cabrera, la conclusión que tuvimos fue que se quedara tal como estaba, tal como está ahorita. Y ahí recordamos que hay 2 carriles de circulación y 1 de estacionamiento. Ahí quitábamos un carril de circulación. Ese carril de circulación se iba a repartir
Una parte para una ciclovía y lo que restaba para hacer más ancha la banqueta. Bien. Con eso ya estábamos cumpliendo con una norma de movilidad. Uh-huh. No era de paseo, era para que nos pudiéramos trasladar. ¿Y por qué incrustamos una ciclovía? No fue una ocurrencia ni nos apegamos al modelo de Estado que estaban haciendo la ciclovía. No. Nosotros lo vimos porque la parte de justificación de infraestructura para que exista una ciclovía en una ciudad debe de existir el 5% de la población que se mueva en bicicleta. Okay. Zacatlán alcanzaba en la medición que hicimos el 20%. Estaba más que justificado hacer la ciclovía para movernos. Okay. Entonces ya teníamos más ancho nuestras banquetas uh-huh. en una acera. Luego ya teníamos nuestra ciclovía. Teníamos nuestro carril de circulación y teníamos nuestra área de estacionamiento. Bien. Un carril de estacionamiento en la primera etapa. La segunda etapa, en cuestión de movilidad, era darle el privilegio al transporte público. Uh-huh. Ajá. Entonces ahí ya quitábamos la parte de estacionamiento, lo que comenta el ingeniero. Ya no había estacionamiento en la Luis Cabrera, pero teníamos una movilidad importante en el transporte público y pensamos también en la parte de los turistas que nos vienen a visitar. Esos turistas, cuando llegan en un autobús, llegan 100 autobuses, ¿cuántas combis llegan a nuestro centro? Uh-huh, uh-huh. Y tener esa movilidad con un carril específico de transporte público nos iba a minorar cualquier problema, ¿sí? Ya de ahí vimos algunas calles, inclusive vimos que, por ejemplo, la calle de Zarco, la calle de Ramón Corona, uh-huh. y la calle que está antes de Zagarpa, no recuerdo cómo se llama, la que está a un lado del centro escolar, esas 3 vías ya deberían salir al Libramiento, okay. como alternativas de uh-huh. comunicación, y que el Libramiento en un mediano plazo se convirtiera en un periférico, Omar. Okay. Que se hiciera y se cuidara, porque estaba ahí el representante de ingenieros, el ingeniero Horacio, y él siempre tuvo cuidado en proteger los derechos de vía. Okay. ¿Sí? Que no se construyeran los derechos de vía, porque el crecimiento de nuestra población el día de mañana los teníamos que necesitar. ¿Para qué? Para hacer más anchos nuestros carriles. Se presentó un proyecto de hoy el Libramiento y constaba de 4 carriles y teníamos incrustado una ciclovía ahí. Uh-huh. Ajá. Y del otro lado había una banqueta muy ancha a donde podía la gente inclusive hacer deporte alrededor del uh-huh. Libramiento, ¿no? Esas partes, como bien lo menciona el ingeniero, era a largo plazo, corto plazo, mediano plazo, uh-huh. ¿sí? Pero se vino abajo, y se vino abajo en la primera acción que hicimos, que fue a prueba en la Luis Cabrera. Uh-huh. Ahí los primeros que tuvimos una oposición fue el transporte público y los comerciantes de ese cuadro. Y me acuerdo que el hoy, hay que decirlo como tal, que el hoy director es el secretario general del ayuntamiento, Gibran, era de los fuertes que se oponían, ¿eh? Se opuso totalmente junto con nuestro regidor, ¿no? El que ahorita es regidor de comercio. Uh-huh, uh-huh. Ajá. Con Bernardo. Con Bernardo. Sí, ellos marcaron una posición muy... Sí, me acuerdo, radical. Muy radical, sí. Porque les pedíamos que nos lo dejaran probar 8 días. Nosotros decimos, déjenos probarlo 8 días. 8 días entre semana no vamos a provocar ningún problema. Déjenos probar. No. Entonces ahí sí nosotros notamos, hicimos la reunión con el consejo. Me acuerdo. Y llegamos a la conclusión de que nos faltó hacer un poco más. De socializar más. Omar. Pero después de 8 meses. Sí, no, a ver, la otra etapa era socializarlo, sino que nos apresuramos a hacerlo, ¿sí? Era primero concientizar. Se supone que los representantes ya habían concientizado a sus grupos, a los sectores. Ahora socializarlo. Ajá. Que la gente creyera y estuviera convencida de que eso era lo mejor. Ajá. Eso nos faltó, eso fue nuestra falla y pagamos los costos. Bueno, lo pagamos creo que toda la población de Zacatlán, sinceramente, ¿no? Sin duda. Ingeniero, es bueno, yo me acuerdo perfectamente y tú también te debes de acordar eso, en ese momento lo que pasaba. El consensuar, el socializar, yo lo he visto en muchas cosas, no ha funcionado en Zacatlán. El socializar con los grupos no ha funcionado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debemos de hacer para que
se apliquen este tipo de circunstancias? Mira, es dedicarle tiempo a la sociabilización. Primer punto. ¿Más de 8 meses? Es hablar con la verdad. Ok. Ese es uno. Y 2, decir exactamente lo que es la verdad. Porque una cosa es que tú hables con la verdad y luego que digas otro que no es. ¿Por qué? Porque en ocasiones no lo tienes muy claro. Por eso se tienen que elegir a las personas que logren transmitir exactamente la idea. Bien. ¿Sí? Porque si no, no va a funcionar. O sea, por ejemplo, ahorita lo que estamos comentando de que podría haber un cambio en los sentidos, pues se tiene que dar una explicación clara y concisa. Técnica y además los beneficios que tienen todos los involucrados. Sí. Analizar a las personas que podrían tener una afectación. Ahí, hoy, mira, está muy de moda y que siempre ha existido la parte de pensar a lo que le pasa al otro. La famosa empatía. La famosa empatía, que bueno que lo compartiste, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú como gobierno quizás pues lo piensas en términos generales. Claro. Sí, pero en esos términos generales te falta aquel que afectas directamente. ¿Sí? Y entonces hay que ir a ver efectivamente por qué le vas a afectar y encontrarle la manera de darle el beneficio. Si me permites hacer un paréntesis, a ver, yo me acuerdo perfectamente cuál era la justificación de Luis Cabrera, que ya no iba a haber estacionamientos y que no se iban a bajar a comprar pan, a comprar zapatos. Esa era la justificación, me acuerdo perfectamente. ¿Eso es ser empático? Bueno, a ver. Es entendible lo que te dice el que vende el pan. ¿Sí? Porque él así lo ve. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor efectivamente, y creo que así sucede, llegas, te paras y compras el pan y te vas. Sigue sucediendo, o sea, esa es una realidad. Y aunque sea en segunda, en doble fila, sí, ¿no? claro. Es más, y además si te urge y te es posible, paras el tráfico y lo haces, ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, si tú vendes el pan y le quitas esa oportunidad de que eso suceda, entonces sí lo has afectado. Ahora, pero entonces tienes que ver, a ver, si yo te voy a quitar esa posibilidad, ¿cómo haríamos para que efectivamente llegase la gente a comprarte el pan? ¿Qué opciones? ¿Sí? ¿Qué opciones? Si no se las das, entonces, pues por eso, mira, yo les he dicho, lo he comentado siempre, por eso los apartados de lugares. Claro. O sea, los apartados de lugares no es tanto de que no se estacione otra gente. Sí. Los apartados de lugares en el fondo del comerciante es la visibilidad de su negocio. Que se vea su negocio. Entonces, mientras no resuelvas ese asunto a favor de él, pues siempre se va a estar oponiendo, y por eso es que cada determinado tiempo empiezan otra vez los operativos, pasan los operativos y regresa el problema. ¿Por qué? Porque de fondo no has resuelto la necesidad que tiene ese comerciante, en este caso. Lo mismo pasa, pero si tú llegas, por ejemplo, y decirle, a ver, si yo convierto esta calle en peatonal, porque imagínate que tú dijeras ahorita, como hace rato decía, bueno, que no hubiera circulación en la Luis Cabrera. Sería terrible que tú lo dijeras. Pero si tú le dijeras, a ver, pero si quitamos la circulación, te va a incrementar tus ventas. Ejemplo, Calle Madero en México. Es un río de gente que antes nada más era una cuarta parte de la que pasaba. Ahora, ya mira, si pasan 100 personas en un lugar y luego te pasan 1000 y no vendes, pues ya tu modelo de negocio es el que debes de analizar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en ese punto yo creo que falta eso. Y además ir a platicar directamente, sin prejuicios. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué? A ver, yo te escucho. Y luego, en teoría, el que tiene los recursos necesarios para hacer estos análisis es el gobierno. A ver, efectivamente está pasando esto. Pero es que a veces, de un lado y del otro, porque no, generalmente hablamos que el gobierno tiene muchas obligaciones, pero también el otro. A ver, si me cambian esto, ¿qué voy a hacer? Sí. Mira, un ejemplo ahorita, y desde el punto de vista positivo, porque realmente cuando las cosas malas pasan hay que buscar el punto positivo. Imagínate que alguien llegara ahorita y le dijera a los del mercado, suponiendo que estuviera funcionando, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el mercado 6 meses. Me cae que no lo arreglan. ¿Y por qué? Porque te van a encontrar todos los argumentos de qué voy a vivir, dónde va, si me voy a otro lugar no voy a vender, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy la situación, lo que se dio, los obligó.
Y estás viendo a muchos abriendo negocios en lugares diferentes. Tienen el espacio, yo creo que el espacio que tienen, nadie se ha quejado, significa que está llegando la gente a consumir. Y entonces, es que la resistencia al cambio la tienes que manejar correctamente. Sí. Y principalmente con los más resistentes. Y los más resistentes es los que necesitan mayor comprensión sobre sus necesidades para poder desarrollarse. Pero que además debes entender que en ocasiones su propia vida, un comerciante, por ejemplo, que trabaja de 4 de la mañana a 10 de la noche, porque así pasan en muchas cosas, no va a tener el tiempo, quizás, de ir pensando cómo innovar. Bien. ¿Sale? Ok, vamos a hacer una conclusión de este tema. Y nada más me preguntan, me contestan a favor o en contra, ¿les parece? A ver, en la capital, Eduardo Rivera aplicó ya para los apartados de lugares sanciones económicas. ¿A favor o en contra, ingeniero? En contra si no hay sociabilización correcta. Ok, no lo hicieron, ellos agarraron y dijeron, ahí va. Y ya llegó, y van, por ejemplo, si apartas lugares, te cobran 5,800 pesos aproximadamente. Entonces, ¿tú estás a favor o en contra de eso? En contra, mira, a favor de que haya sanciones, ¿sí? Eso ¿Por apartar lugar? Por apartar lugar, si ya se llegó al consenso. Ok. No, allá fueron radicales, dijeron, ¡pum! ¿A favor o en contra? Yo estoy a favor en la aplicación estricta de la ley. Ok. Así de simple. Entonces, en este caso, ¿estarías a favor de que se sancionara? Sí. Que a través del cabildo se sancionara a quien aparta lugares? Yo creo que si ya existe plasmado en una ley, que se aplique. Perfecto. Otra pregunta les hago a los dos. Luis Cabrera, que cambie de sentido hacia arriba y que no haya ya estacionamientos, ¿a favor o en contra? No puedo omitir mi opinión porque no tengo los detalles técnicos. Sí, pero yo estoy a favor de que se haga lo necesario en pruebas y todo para que si es que funciona. Sixto, ¿qué opinas? Yo me iría a que presentaran un proyecto más integral. Ok. Que la última parte que me faltó platicarles fue cómo se había ponderado en ejes nuestra ciudad, cómo se había dividido para llegar y para comunicarnos de todos nuestros polos de nuestra ciudad. Entonces, hacerlo únicamente en la Luis Cabrera tendría que ser parte integral de un proyecto bien conformado. Ok, yo les comento lo que opino. Yo creo que Luis Cabrera sí tiene que subir y ya no debe de haber estacionamientos definitivamente. Luis Cabrera libre, sin que ya nadie se estacione en ninguna parte. Ese es mi punto de vista. ¿Sale? Bueno, pasamos rápido a otro punto. Este tema que es el álgido, es el tema que más nos ha preocupado, que más nos ha pegado, que todos hemos vivido, la violencia que se vive en Zacatlán. Algo importante es definir esto, y yo quisiera, Sixto, tienes más experiencia y ahorita también el ingeniero, ¿es violencia o inseguridad? Vamos a diferenciar, que ese punto me llamó mucho la atención. ¿Qué está pasando en Zacatlán? ¿Hay violencia o inseguridad? ¿Qué hay? Mira, cuando emites un comentario desde la parte de gobierno, a veces lo emiten sin mucho sentido de explicación. Muy justificado el comentario. ¿En qué sentido? Diferenciar la violencia con la inseguridad, para mí son cosas muy distintas. Ok. ¿Sí? Porque la violencia inicia hasta en la propia familia. Sí. Y si tú esos rasgos de violencia, tú los ves en tu familia y dices, ¿hay inseguridad en mi familia? No, hay violencia. Bien. Que si bien esos rasgos de violencia van creciendo, que inician en la familia, luego se van a confrontar al vecino, y luego a la manzana, y luego a la colonia, y luego la colonia ya se convirtió en una colonia sumamente violenta. Oye, qué bonito. Ajá. Y de ahí ya la población ve esa colonia como un punto rojo a donde te pueden acuchillar o te pueden quitar la vida. En rasgos crueles de violencia, los homicidios es el rasgo más cruel. Pero hablar de inseguridad, yo te puedo decir que vas a la colonia Niños Héroes, a las 11 de la noche caminas ahí y no te asaltan. Ojo. Okay. O sea, el rasgo de violencia, ¿sí?, se va dando a través de nuestro crecimiento. Desde que nacemos tenemos pequeños rasgos de violencia. Velo con un bebé cuando quiere pedir algo y no se lo das,
te avienta, sí, te avienta el manotazo. Sí. Pero ahí es donde tú como padre empiezas a normar. No hagas esto. A ver, quédate quieto. No, pide las cosas. Enséñamelo, no me tires golpes. ¿Sí? Si esos rasgos los vas dejando, van evolucionando. Y luego, pues vas adoptando también la conducta que tú ves. ¿Sí? Entonces, la violencia debe ser un tema muy específico de atención en una población. Y la inseguridad, otro. ¿Van de la mano? Sí pueden ir de la mano. ¿Sí? Pero los debes de atender de diferente manera. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Una violencia familiar en una familia donde hay menores. Y quien primero acude a ese hecho es la policía, como primer contacto con la población. Pero el policía no tiene en sus capacidades la formación de la protección de víctimas. Y esa protección de víctimas debe de estar dado en otra área de gobierno. Llamémoslo DIF municipal, llamémoslo el Instituto Municipal de la Mujer, a donde lo primero que debes privilegiar es proteger a las víctimas. ¿Sí? Y posteriormente, con la actuación de la policía, vas a hacer la aprehensión de esta persona que está generando la violencia. ¿Sí? Pero en todo momento debes de privilegiar la atención de víctimas. Y lo debes de llevar con un psicólogo, con una trabajadora social, le debes de dar seguimiento a ese tema. Vaya infraestructura que debe de tener entonces el gobierno. Entonces. ¿Pero qué crees? Sí existe, ¿no existe aquí en el Instituto Municipal de la Mujer? Hoy es el, ¿cómo se llama? Igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva, trabajado con todas las áreas de gobierno de manera transversal e integral. Deben de meter la mano todos en este tema. Un punto. Y también la población debe de participar y debe de darlo. Yo te voy a poner un antecedente de ayer del hecho que suscitó de la violación de la señora. ¿Es correcto? Sí, un hecho lamentable para toda la población que todavía pasen este tipo de situaciones. Pero déjame decirte que un mes antes, en esa misma parte, alguien por ahí llamó a la policía porque se metió un tipo que quería agarrarla o quería tomarla. Y la señora se defendió y el tipo salió corriendo. O sea, ya había antecedentes. Ya había antecedentes. El seguimiento a las cosas no se dio. Y hoy, el día de ayer, tuvimos ya la violación de una persona y su hija, ¿no? De una señora y su hija. Entonces, esas partes es de atención inmediata. Inmediata para que no se dé el hecho. Eso ya es un hecho delictivo, la violación, ¿no? Atención inmediata y seguimiento. Seguimiento para ver y capturar al sujeto. Ahora, ese sujeto, te aseguro que cuando lo capturen y le hagan su dictamen psicológico, va a tener ciertas características de enfermedad. ¿Sí? Entonces tú te puedes preguntar si todos los delincuentes en su momento no pasan por hechos psicológicos que los motiva a hacer hechos delictivos. ¿Sí? Y esos hechos delictivos, a su vez, lo normas a través de la ley. Ya lo cometieron. Pero ¿cómo haces una reinserción del sujeto? Te voy a dar 5 años de sentencia, pero no te voy a tratar psicológicamente. ¿Qué va a hacer a los 5 años? Lo mismo. Exacto. O sea, esos son lo que todavía no alcanzamos a ver, ¿no? Ingeniero, ¿cómo ves al pueblo mágico de Zacatlán? ¿Hay violencia, inseguridad? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, estamos viviendo lo que sucede a nivel nacional. De hecho, pues los índices deben de estar correspondiendo, no en la cantidad quizás que en otros lugares, ¿sí? Yo pienso que en Zacatlán, a pesar de los problemas que hay, no estamos tan inseguros como en otros lugares. O sea, cuando tú escuchas de otros, hasta lugares cercanos, no es lo mismo, ¿sí? Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿y por qué tomarlo muy en cuenta? Porque entonces significa que debemos de seguir trabajando bajo la misma idea de mantenernos en esos niveles y disminuirlos, pero no permitir que aumenten. Y bueno, pues ahí están las ideas aquí que nos comenta Sixto, que se deben de cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que prevenir que no aumenten, y para prevenir que no aumenten, pues no debe de haber aumentos sujetos que probablemente comenten y delincan,
¿sí? Y por eso pues ya viene la integración, ¿no? La educación, ¿sí? La convivencia familiar, que realmente en Zacatlán existe. Sí, ¿sí? Lo vemos en los desfiles, o sea, es impresionante cómo pasó un hecho delictivo y al otro día había un desfile enorme de mucha gente, la familia, o sea, eso es lo que de repente extraña. Sí, aquí el detalle es que, pues sí, como tienes mucha información de los medios de comunicación nacionales, pues sí sientes que se te cae el mundo de cuestión y te pasa uno que te pasa quizás por promedio realmente es muy bajo. Y yo siempre he criticado cuando manejas, y tú te acuerdas que dices, no es que no manejes promedios, es valores absolutos, ¿de acuerdo? Claro. Sí, pero ya te debes de poner muy frío. Los valores absolutos en Zacatlán no son tan graves como en otros lugares, y lugares vecinos, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Pues nada más seguir trabajando con esta parte y lo que hace rato comentamos, e ir previendo el futuro. Okay. Sí, e ir previendo el futuro, porque así como comentabas lo de la familia, la colonia que va a convertirse, pues es que sí tenemos un detalle, y eso no es nada más para nosotros, sino es a nivel quizás mundial, pero principalmente aquí en México. Pues imagínate la generación. Ahorita tenemos muchos problemas, y cuando tú sacas una estadística, generalmente las personas que cometen delitos están, la gran mayoría, entre los 18 y los 30 años. Uh-huh. Esas personas son hijos de la generación de nosotros, porque somos más o menos un poquito menor, pero más o menos estamos en ello, ¿no? Somos contemporáneos. Donde ya vivimos de manera diferente a la que vivieron nuestros papás, uh-huh. ¿de acuerdo? Pero la cuestión de la violencia, la cuestión de la tranza, la cuestión de los robos y todo eso, no premiaba tanto en nosotros, eran como que hechos muy aislados. Hoy son mucho más comunes. Entonces imagínate la generación dentro de 20 años. Ok, buen punto. Sí, el futuro es el que hay que atacar, o sea, claro. Y lo que comentaba, sí hay que hacer una recesión social eficaz, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora, si antes tú hablabas, por decirlo así, números así, antes tú decías, existe un delincuente. Hoy la probabilidad es que existan 5, ¿sí? Uh-huh. Bueno, si tú lo ves, existiría el hijo de un delincuente. Hoy existirían 5 hijos delincuentes, ¿sí? Y ese es el punto. Pues tú ves los números de las capturas que hicieron en El Salvador, que hablan 13,000, 15,000, y dices, son demasiados. Pues aquí podríamos estar en los mismos números. Uh-huh. Y eso, y te lo marcan los sucesos que se dan. Yo siempre tomo, por ejemplo, cuando asesinaron a Adolfo Laos, el director general, el CEO de ICI, y van a hacer la investigación en el pueblo donde se llevó, en el pueblo cercano donde se llevó a cabo el suceso, y mandaron a investigadores y todo lo demás, y le preguntan a una persona, y dice, oiga, de casualidad no me podría usted decir más o menos aquí en este pueblo a quién se dedica a robar y todo ese asunto, para poder echarle un ojo, ¿no? Uh-huh. Y le contesta, si la tiene usted difícil, ¿y por qué? Pues casi la mitad del pueblo. O sea, ese es el detalle, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar, evitar que eso crezca. Y en Zacatlán, aunque no lo notemos mucho, que sí sabemos que existe, ¿de acuerdo? Hay que evitar que crezca. Ok, a ver, en el trienio, este gobierno que está iniciando lleva 6-7 meses, pues bueno, ha sido, pues de alguna manera público, muchos asesinatos, o sea, ¿qué pasó desde tu punto de vista? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando la corporación municipal, la estatal, la federal? ¿Qué está pasando desde tu punto de vista, Sixto? Mira, tú lo comentabas hace un rato en la anterior pregunta, el tema de violencia y de inseguridad. Primero, decías, hubo un hecho de un asesinato y al otro día hubo un desfile donde las familias uh-huh. estaban como si nada. ¿Qué grave es eso? Porque una sociedad no debemos acostumbrarnos a ese tipo de hechos, ni delictivos ni de violencia. Sí. Cuando una sociedad se acostumbra, entonces la sociedad ya estamos rebasados. Bien. ¿Sí? Ya perdimos la sensibilidad humana de los hechos. Uh-huh. Que dice, bueno, es un número, en estadísticas es un número. Ojo, en cuestión de violencia es erradicar, Debes de erradicar la violencia. Okay. En cuestión de seguridad, debes de tener un control.
por la naturaleza propia del individuo, tiende a delinquir. Y a la oportunidad, a la cuestión situacional, ¿sí? La situación a veces hace al delincuente. La hace. Okay. Genera los espacios que desde la parte preventiva tú tienes que estar actuando con la sociedad en 4 puntos de prevención, que es en la parte social, en la parte comunitaria, en la parte situacional y en la parte psicosocial, ¿sí? Eso es la parte de prevención. Ahora, vete a la parte de seguridad. Bueno, pues debes de tener una institución perfectamente fortalecida para que estos cambios sociales que estamos viendo no quede rebasada la autoridad. Y si tenemos la oportunidad de tener en este momento una institución fortalecida con todos los elementos que conllevan tenerla, áreas de prevención, lo más moderno, el modelo de policía de proximidad y justicia cívica, a donde el policía interactúa totalmente con la población, lo regresa a la comunidad, lo conoces por nombre y apellido, va, te saluda, te visita, ¿qué pasó, Omar? ¿Qué pasó, Sixto? Interactuamos. Y ahí tienes a tu área de vigilancia perfectamente controlada. ¿Por qué? Porque si hubiese, por ejemplo, el hecho que pasó ahí en el ranchito y el Yehualulco, y el policía de cuadrante empieza a preguntar por el sujeto, al tener ese contacto con la población, de manera inmediata le dicen quién fue, ¿eh? Claro. ¿Sí? Claro. Cuando ahorita quiere ir a preguntar, dice, bueno, pues primero hubieras venido anteriormente para que yo pudiéramos platicar lo que está pasando, porque hace 15 días o hace 20 días había pasado y nunca se aparecieron por acá, ¿sí? Pero también esas partes de rechazo hacia la policía. Sí, total. Justificadas, Omar, justificadas porque realmente nuestros policías a la vez también sienten ese divorcio con la sociedad. ¿Por qué son mal vistos? ¿Por qué son mal vistos? Porque no los hemos atendido, Omar. La dignificación policial, que no sé si ayer se llevó a cabo la marcha que iban a hacer, pero esa dignificación policial es urgente para el país y se trata de mejores prestaciones, cosas laborales, ¿sí? Sus días de descanso son violatorios, sus horas de trabajo, su sueldo, su seguro, su sistema de jubilación, eso no existe para el policía. El policía, de acuerdo al 123, apartado B, 13º, dice, los peritos, ministerios públicos, fuerzas armadas, marina, instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes laborales. Okay. Qué grave, cuando todos los ciudadanos nos rigen por la ley del trabajo, ¿sí? Y tenemos derecho a eso, los policías no, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que sean parte de la comunidad cuando los tienes rezagados en ese ámbito, ¿no? Entonces, sí, eso es un detalle que sí se puede corregir, como bien lo dice el ingeniero. Sí estamos al alcance de corregirlo, pero necesita, ¿sabes qué? La voluntad política. Totalmente. Te lo aseguro que es la voluntad política, no es otra cosa, ¿eh? Ingeniero Ángel, a ver, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Lo has vivido, lo has analizado, has estado en mesas de análisis? Y quiero que tú me comentes, porque tú estuviste en esa reunión, es del mismo tema de seguridad e inseguridad, todo el tema. ¿Qué sientes que falta? ¿Quién está fallando? ¿Qué está fallando? Todos. Okay. Todos, y el tema está en que no se trabaja en datos reales. Se trabaja muchísimo en suposiciones. Bien. En juicios de valor personales. Y no puede ser, o sea, tienes que saber qué datos se dan, por ejemplo, saber exactamente el número de situaciones que se han presentado y las características de cada una de las situaciones, ¿sí? Y así sucede, porque sucede en muchos casos, por eso muchas veces no entra en armonía el gobierno con la sociedad. Así es. Porque el día en que entremos en armonía... Va a ser otro tema. No, va a ser otro tema, ¿sí? Pero luego entre nosotros mismos, a veces entre sociedad, no lo armonizamos tanto. O sea, cada quien quiere imponer sus puntos de vista, que eso es un derecho. Sí, ¿de acuerdo? Pero también tienes la obligación, a ver, nos vamos a basar exactamente en lo que es. Hay que buscar la realidad,
no nuestras verdades. Bien. ¿Sí? Y esa realidad es con los datos que se deben de obtener. Entonces yo considero que eso es lo que se tiene que hacer, o sea, ponernos fríos, a ver, estos son los datos que hay que hacer, que hay que tomar, y bajo estos datos hay que hacer lo necesario, priorizar, porque muchas veces, no sé si lo has observado, cuando se da un problema, se habla de muchísimas otras cosas, como de 100. Sí. Pero es que el verdadero problema es este. Bueno, ese hay que atacar. Y sí, ya aparecieron otras 99 que luego tendrías que ir viendo. O sea, muchos de nosotros, y yo creo que los que también están inmersos en las cuestiones de gerenciales en el gobierno y en la parte privada, ¿sí? Pues conocen la ley de Pareto. Uh-huh. Pero luego como que se les va, dices, es que vamos todos, espérate, primero con los más fuertes, o sea, ¿qué es el problema más grave que hay? Hace rato nosotros, sin tener datos, quizás yo en lo particular, dijimos, es que el problema del tráfico son ¿cómo se llaman? Los embotellamientos. Uh-huh. Sí, eso es lo que tienes que atacar, o sea, no le busques ahorita más, lo demás es como un accesorio, algo importante que hay, porque yo recuerdo cuando, no sé si te acuerdas, hace muchos años se hizo un estudio precisamente porque también había el problema de congestionamiento, o sea, el problema ha existido, entonces en aquella ocasión, me acuerdo que se puso a gente a contar cuántas veces se había generado el problema de congestionamiento. Y se sacaron conclusiones, por ejemplo, transporte público, uh-huh. Y alguien tomó la decisión de generar los cajones, porque no existían ni los cajones para que se estacionara el carro. Ahí está una solución. El otro problema era, el que generaba el segundo lugar, era que la gente no sabía estacionarse. Uh-huh. Y entonces hicieron ahí un plan de enseñar para estacionarse y todo. Y luego eran los autobuses, ¿te acuerdas? Y de ahí surge el asunto de la central camionera, okay. ¿Sí? Pero era con una estadística y viendo, a ver, ¿qué es lo que más genera problema? El problema más grande era lo del transporte público. Entonces, pero ya tú llegas con las personas, a ver, mire, el mayor problema que nos genera es porque ustedes se paran acá en la acera y ya no permiten que el tráfico continúe. Pero ya con datos, es que mire, de las 100 veces que se generó un embotellamiento, 80 fue generado por esto. ¿Te lo entienden? Es lo que decíamos hace rato. Claro. Pero porque hay números, o sea, ya no hay manera de salirte. Así pero es. Si es que yo pienso que ustedes son los malos, yo pienso que esto, yo pienso con lo otro, pues no, porque te puedes equivocar. Entonces, en conclusión es, vamos a tomar decisiones en base a realidades que te den los datos. A lo mejor mi formación me permite o me obliga a que eso diga yo, ¿no? Claro. Pero mira, no hay duda que así pasa, así es mejor. A ver, por ejemplo, tú cómo haces un cambio en tu noticiero, pues viendo cuánta gente te ve, ¿no? Uh-huh. Pues mientras si te dicen, es que no te ven, pienso que no te ven, pues piensas, pues si yo tengo bien mi rating, claro. ¿No? Sí. Tú vas a tomar la decisión diciendo, es que eran 1000, ya nada más me ven 500, tomas una decisión, así pasa lo mismo. ¿No funciona el sentido común? También. Obviamente el sentido común te ayuda, ¿sí?, a tomar la decisión basado en los datos. Ok, pues yo les agradezco muchísimo esta charla. La verdad es que este es un tema muy extenso. Yo creo que esta va a ser una de varias charlas, Sixto, si no lo permites. Sí, y para hacer una conclusión, vamos a hacer una conclusión, porque después sí me gustaría que habláramos de temas más específicos, pero ahorita fue general por la coyuntura del pueblo mágico. ¿Cuál sería tu conclusión, Sixto? ¿Qué le falta al pueblo mágico? ¿Cómo lo sientes? Toda la ciudadanía necesaria para atender los problemas de nuestro pueblo. Bien. Toda la ciudadanía necesaria. O sea, que nos involucremos. Que la autoridad nos facilite, porque al final de cuentas es una autoridad que una de sus responsabilidades es facilitarnos las cosas. Uh-huh. A lo mejor dirigirnos, pero por eso hablo de, ojalá, la mayor participación o involucramiento de la ciudadanía a nuestros problemas. Esa es mi conclusión. Ok, ingeniero, ¿tú qué piensas? Danos tu conclusión. Fortalecer el liderazgo en todos los aspectos. Okay. Liderazgo de gobierno y liderazgo de la sociedad. ¿Sí? Fortalecerlos, porque es muy importante.
el liderazgo, o sea, que nos dirijan hacia dónde vamos a ir, pero también nosotros hacer la parte que nos corresponde en el ámbito que es, si estoy en el educativo, ser un líder educativo, dirigir a la gente y bueno, obviamente un liderazgo positivo, ¿sí? Si estoy en la religión, un liderazgo positivo en la religión, ¿para qué? Para que todos en armonía logremos los resultados que queremos, ¿sí? Y vuelvo a insistir, ¿sí? Empatía y toma de decisiones basadas en realidades. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Primero Dios. Vamos a ya implementar. Próximo martes nos vemos. Martes, sí, claro. Ok. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Vamos a un corte. Volvemos.